Y bueno, bienvenidos a todos por el momento al aula virtual. No se te ipsum, mi nombre es Víctor Guzmán González y estoy contento como siempre cada jueves compartiendo un tema esotérico sobre el despertar de la conciencia. El tema de hoy se titula ¿Cómo controlar las poluciones nocturnas y las caídas sexuales? Este es un tema que obviamente nosotros podemos estudiar después de haber estudiado otros temas. Es decir, este es un tema avanzado que nos habla de la sexualidad sagrada. Si uno no ha estudiado estos temas, puede encontrar el tema de la transmutación sexual, el tema de los 7 cuerpos y el tema del yo de la lujuria y el tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? El tema de cómo se crea el alma y el espíritu, ¿sí? Ahí hablamos sobre sexualidad sagrada. Y ahorita pues continuamos con estos temas que nos permitan crear el alma, porque el alma está incompleta. No tenemos el árbol sefirot de los cabalísticos dentro de uno mismo. Tenemos que crear este árbol sefirótico y lo creamos con la semilla crística que está latente dentro de los órganos sexuales de todos los hombres y de todas las mujeres. Entonces lo que buscamos en estos estudios en relación al segundo factor de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento sexual o el nacimiento segundo, como le llamó en su momento Jesús de Nazaret el Cristo, hablamos de la importancia de alcanzar la castidad. La castidad no es el celibato, no es la abstención del sexo como lo practican algunos yogis en la India o como lo practican algunos monjes budistas o monjes de cualquier templo. La castidad no es abstención del sexo, ni es ver el sexo como una práctica diabólica, ¿sí? Malvada, prohibida, etc. La castidad es el sabio uso de la sexualidad. La sexualidad tiene 2 posibles enfoques. El primero, el más popular y que todos conocemos, es el enfoque del gozo, del placer y de la satisfacción, ¿sí? A través de una relación sexual uno obtiene placer sexual que nos satisface enormemente, ¿sí? Ese es un camino. Y existe otro camino que conocemos los esoteristas, los ocultistas, los verdaderos masones, los verdaderos rosacruces, los verdaderos caballeros templarios, los verdaderos gnósticos, ¿sí? Que es el suprasexo, que es la utilización de nuestras energías sexuales, la utilización del acto sexual no para el gozo, no para la satisfacción, sino para el despertar de la conciencia. Porque a través del sabio uso de la sexualidad podemos canalizar estas energías sexuales de los órganos, pasando por la columna vertebral, por cada uno de los chakras hasta el cerebro, y vamos a ir creando los cuerpos existenciales del ser, el cuerpo astral, mental, causal, del alma y del espíritu. Con la creación de estos cuerpos empezamos a tener conciencia en los planos superiores y vamos a tener encuentros directos con ángeles, arcángeles, maestros que viven en estas dimensiones y que son los que van a ser nuestros guías en el proceso del despertar de la conciencia. En eso se fundamenta la gran obra. Pero para poder transmutar las energías sexuales, tenemos que alcanzar la castidad para lograr prender el fuego sagrado, para lograr prender o activar aquello que en la India se le conoce como la energía Kundalini.
Y cuando queremos alcanzar la castidad, nos encontramos con dos dificultades. Una son las poluciones nocturnas y la otra es la caída sexual. Entonces, en este tema, el objetivo es estudiar qué son las poluciones y las caídas, cómo se producen y cómo las podemos evitar, de tal manera en que podamos lograr la castidad científica que nos permita despertar el fuego sagrado e empezar a subir la energía Kundalini por la espina dorsal y empezar a despertar conciencia en los mundos superiores del ser, donde seremos probados, donde seremos instruidos, donde seremos orientados, donde le daremos muerte a los diferentes agregados psicológicos, a los diferentes yoes. Prácticamente es esto. De entrada, lo que recomendamos todos los esoteristas que pertenecemos más o menos, y lo pongo entre comillas, a la logia blanca, ¿sí? Digo que pertenecemos a la logia blanca porque estamos compartiendo el conocimiento que proviene de la logia blanca, pero también lo pongo entre comillas porque realmente nosotros no somos magos blancos en sí. Mientras nosotros tengamos ego, mientras nosotros tengamos algo de ira, algo de lujuria, algo de envidia, no somos en su totalidad verdaderos magos blancos, mientras tengamos al yo psicológico. Por eso hablo de que somos magos blancos entre comillas. Lo que nosotros recomendamos a cualquier estudiante que tenga verdaderas aspiraciones al despertar de la conciencia y de la autorrealización íntima del ser es ahorrar la energía sexual, porque la energía sexual es la materia prima en donde vamos a construir el templo del Salomón, ¿sí? El famoso templo de Salomón que habla mucho los masones, que tiene pues sus dos columnas Jachin Boaz, ¿sí? Que representa el hombre y la mujer. Y cuando hablamos del hombre y la mujer, pues hablamos obviamente de un encuentro sexual que se requiere para poder crear el templo de Salomón donde mora Dios. Entonces, lo que recomendamos nosotros es aprender a ahorrar la energía sexual y poder obtener todos sus beneficios. Ahorrar la energía sexual, hablando de una manera explícita y clara para que no supongamos y no nos confundamos, dejar de derramar el semen, dejar de derramar la simiente en el orgasmo sexual, mejora la salud, mejora la fuerza física, mejora la concentración, mejora la memoria, mejora la condición espiritual. Y esto lo hemos estudiado en diferentes temas, sobre todo en el tema de la transmutación sexual. Y anteriormente, en esta semana, he hecho algunos posts en Facebook donde pongo las consecuencias, por ejemplo, de la masturbación, de cómo se pierde energía vital, de cómo el despilfarro de la energía sexual está relacionado con la distracción, está relacionado con las emociones descontroladas, egoístas, negativas, pesimistas, vacíos existenciales que tenemos en la vida, inclusive problemas de salud, problemas en la próstata en el hombre, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas son producidas por el exceso del derramamiento de la simiente. La simiente es completamente esencial y por eso lo vemos presente en el caduceo de Mercurio, ¿sí? El caduceo de Mercurio, que es una vara con dos serpientes y unas alas. Esta vara representa la columna vertebral. Estas serpientes representan unos canales etéricos conocidos en la India como Ida y Pingala, ¿sí? Que están conectados a los ovarios de la mujer y están conectados a los testículos del hombre,
que son los canales en cómo la energía sexual sube alrededor de la columna en forma espiral como una serpiente hasta el cerebro. Este caduceo de Mercurio está dentro de nosotros mismos y es la manera en cómo podemos canalizar nuestras energías sexuales hasta el cerebro para nutrir el cerebro, nutrir las neuronas, nutrir el sistema nervioso y crear los cuerpos existenciales del ser. Recordemos que en el tema de la lujuria hablamos de cómo la mente está conectada con los órganos sexuales, algo que podemos evidenciar de una manera muy fácil. A través de una fantasía sexual que uno produce con la mente, los órganos sexuales se pueden excitar sin que estemos en un entorno real que lo amerite, porque la mente está conectada a los órganos sexuales. Y así como a través de nuestros pensamientos podemos estimular y controlar y manejar nuestra energía sexual, de la misma manera, de forma inversa, esta energía sexual puede ser llevada, ¿sí?, al cerebro para nutrir el cerebro, para nutrir la mente, para tener fuerza espiritual que nos permita tener desdoblamientos astrales, buena memoria, buena concentración, etcétera. ¿Sí? Hay una página que se llama www.infoparadespertar.blogspot.mx. Ahí se comparten estudios científicos de cómo la expulsión de la simiente, cuando se hace de manera excesiva o cuando se hace por mucho tiempo, a la larga genera impotencia sexual, problemas en la próstata, degeneramiento en el cerebro, etc. Y obviamente cuando ahorramos la energía sexual se produce todo lo contrario y accedemos a fuerzas, a vitalidad y a un mejoramiento físico. Y si usted no cree lo que estoy diciendo, compruébalo. Haga usted la prueba. Deje usted de botar su energía. Claro, va a necesitar de autocontrol, fuerza, poder y voluntad. De lo contrario no lo va a poder hacer. Pero si usted hace la prueba, va a ver los beneficios. Y por eso en la Biblia está escrito esto que dice: calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial. No la desperdicies derramándola por la calle. Proverbios 5, 15, 16. Esta sed con la que debemos de calmar con el agua que brota de nuestro propio pozo, esta agua es nuestra simiente. ¿Sí? Es la energía sexual que está contenida en los órganos sexuales. Porque cuando nosotros botamos esta energía, posteriormente viene un vacío existencial, viene una debilidad, viene un cansancio. ¿Sí? Cuando nosotros no botamos esta energía, entonces aprovechamos esta energía para vivir. Y esa es la sed que calmamos con nuestro propio pozo. No derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies por la calle. Entonces aquí hablamos de los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Las personas que derraman su energía sexual únicamente por placer, únicamente para satisfacer sus apetitos en animales instintivos, y a veces de manera egoísta, en prostíbulos, en borracheras, ¿sí? Acostándose con personas que a veces ni conocen, y derraman su energía sexual, derraman su energía crística, derraman su propia conciencia en cada una de las cópulas que hacen en la calle con la gente con la que se encuentran, con la que bailan, con la que se emborrachan. ¿Sí? El manantial es la energía sexual. ¿Sí? El manantial es aquel lugar
donde está depositada el agua que da vida. ¿Sí? Y ese manantial es nuestra simiente, que está en nuestros órganos sexuales, en las gónadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a ahorrar la energía sexual para poder lograr la castidad, para poder despertar el fuego, para poder subir la energía Kundalini, nos encontramos con un fenómeno que a lo mejor no conocíamos, porque cuando nosotros pues practicamos la masturbación y botamos la energía sexual en la masturbación, no van a haber poluciones nocturnas, porque la energía se está tirando voluntariamente. Las poluciones nocturnas se dan cuando uno empieza a ahorrar su energía sexual. La polución nocturna se da durante el sueño, cuando una persona se acuesta a dormir y mientras está durmiendo, al tener experiencias en el mundo astral, a través del cordón de plata se pasan ciertas frecuencias energéticas del cuerpo astral al cuerpo físico que hacen que el cuerpo físico bote la energía sexual. Entonces, a la hora del orgasmo y de la eyaculación, uno tiende a despertarse. Esto es muy común en los hombres, es menos frecuente en las mujeres, pero también pasa en las mujeres, ¿sí? Aquello que llamamos los sueños húmedos. Cuando nos acostamos a dormir, tenemos escenas lujuriosas, tenemos escenas de lascivia, tenemos actos sexuales que concluyen en el orgasmo, que concluyen en el clímax, y al despertar hemos mojado la cama. Hemos perdido esta energía sexual que es vital para los esoteristas, para los que quieren despertar la conciencia. No es para todo el mundo. Las personas que vienen al mundo a gozar, a divertirse, a aprovechar la vida al máximo, pueden botar su energía y disfrutarla como quieran. Están en su libre albedrío y es absolutamente respetable. Estos temas que estamos hablando son para los que están buscando el despertar de la conciencia. Son para los que tienen inquietudes espirituales. Son para los que tienen el interés de conocer el aspecto superior, consciente y ocultista de la energía sexual, que está a discreción en los diferentes colegios esotéricos en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las causas de las poluciones nocturnas? ¿Qué vamos a hacer con estas poluciones nocturnas que nos pasan frecuentemente, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas? ¿Sí? Las primeras causas son aquello que llamamos las impresiones. Las impresiones es la primera información, la primera sensación que nos llegan al mundo interior, el primer impacto cuando tenemos contacto con el mundo físico a través de los 5 sentidos. Existen 5 tipos de impresiones: olfativas, gustativas, visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? Y a través de los 5 sentidos del cuerpo físico obtenemos impresiones del mundo físico, es decir, nos llega información que dejan algún tipo de secuela en nuestra alma, en nuestro mundo psicológico y emocional. Y una de estas secuelas son en relación a la lujuria. Les voy a poner un ejemplo. Va uno a un restaurante con una persona a cenar algo. Y de repente en el restaurante, como lo señalo en la imagen, ¿sí? Se atraviesa una chica
con un vestido, ¿sí?, que muestra cierta parte de su cuerpo, y cuando pasa, nosotros vamos a tener una impresión de tipo visual. ¿Cuál es esa impresión? Es la primera sensación que ocurre dentro de mí cuando percibo a esa mujer. Entonces, cuando veo a la mujer, porque estoy comiendo en el restaurante y se cruzó de una manera natural y espontánea, ¿cuál es mi primera sensación al verla? Puedo sentir atracción, puedo sentir deseo sexual, puedo sentir el deseo de fijarme en la forma de sus piernas. La primera sensación, lo primero que siento al ver la mujer, me puede atraer su cabello, me puede atraer la manera en cómo camina, me puede atraer los tacones, me puede atraer su sombrero, ¿sí? ¿Cuál es la primera impresión que me da esa mujer? ¿Sí? Existen, obviamente, las impresiones siempre tienden a ser egocéntricas, instintivas. ¿Sí? Entonces la primera impresión puede ser atracción por su cabello suelto, largo, brilloso. ¿Sí? Y la primera impresión va a ser deseo sexual. Si no transformo la impresión, entonces esta impresión queda dentro de mí y se graba dentro de mí en algún nivel como un tipo de frustración o ansiedad que al momento de dormir me puede ocasionar una polución nocturna. Puede ser que sí, puede ser que no. No es siempre en todos los casos. Si transformo la impresión, entonces evito la polución nocturna. ¿Qué es transformar la impresión? Bueno, cuando una persona se está autoobservando, al mirar a la mujer, la primera impresión es querer seguir viéndola. Pero como uno se está autoobservando, uno se da cuenta que eso es lujuria. Entonces uno hace una oración: Madre mía, elimíname este yo mirón, por ejemplo. Y se resiste a mirar a la mujer. Entonces transformó la impresión. O cuando pasa la mujer, surge una imagen de esa mujer en la mente de uno, algo morbosa, ¿sí? Y uno, a través del sentido de la autoobservación, se da cuenta que ese es un pensamiento de lujuria. Y se da cuenta de ello. Y piensa, este es un pensamiento de lujuria y por lo tanto no le voy a prestar atención. Es pasajero. Listo, ahí se transformó la impresión. O cuando nos da ganas de mirar a ver a la mujer y uno piensa, la belleza física es pasajera. La belleza física es solamente lo aparente, es solamente lo superficial. ¿Para qué la voy a mirar a ver? ¿Para qué voy a satisfacer a mi lujuria? Y entonces uno transforma la impresión. Pero si uno no hace esto, de transformar las impresiones, entonces viene posteriormente la identificación. Después de la impresión, viene la identificación, que es cuando uno empieza a fantasear con la chica.
que acaba de pasar. La empieza a imaginar, empieza a recrear con la mente, con la fantasía, escenas sexuales, cómo se verá sin ropa, si estará soltera, quién será, que mira cómo camina. Seguramente está buscando un novio, seguramente quiere sexo, ¿sí? Y uno como que se clava o empieza a pensar en la mujer. Identificación. Deseo de repetir la mirada, ¿sí? Entonces uno quiere mirar a ver cada vez a discreción y en la medida en la que le sea posible, mirar a ver a la mujer. Y la miro una vez, y luego la miro otra vez, y a los 2 minutos la vuelve a mirar, ¿sí? Con ese deseo. Entonces ya hay identificación. Entonces está uno pensando en la mujer, o está uno viendo a la mujer, y pasa algo enfrente que no ve. Entonces está uno platicando con la persona, y de repente la persona te dice, entonces, ¿vas a querer sí o no? Y uno no sabe qué es lo que la persona con la que estábamos hablando nos está preguntando. Porque estábamos pensando en la chica que acabamos de ver, que se acaba de cruzar. No sabemos qué nos preguntó. Nos perdimos la plática, nos salimos del aquí y de la ahora. Entonces viene la identificación. Y la identificación obviamente tiene más probabilidades de generar una polución nocturna. Si al momento de estar identificados no detenemos la identificación, porque estando identificados todavía en algún momento podernos darnos cuenta que estamos identificados y parar esa identificación a través de la muerte psicológica. Si no lo hacemos, entonces viene aquello que llamamos la lascivia, donde entonces ya excitamos nuestros órganos sexuales de una manera intensa y empezamos a sentir ansiedad e inquietud por tener sexo. Entonces el hombre, por ejemplo, cuando llega a su casa, pues lo primero que va a buscar hacer es masturbarse para quitarse la calentura que se provocó al fantasear con la mujer, cuando esta mujer, de una manera natural y espontánea, se le cruzó en su camino. Eso es la lascivia, el deseo sexual intenso, la ansiedad, la inquietud, porque ya despertó su actividad sexual y no sabe qué hacer con ella, porque está uno en el restaurante platicando con una persona, esperando que le llegue la comida, y uno ya anda ahí con esa calentura. Entonces llegamos a la lascivia. Y la lascivia obviamente tiene mucho más probabilidad de generar una polución nocturna. El consumo de la pornografía, ni hablar. ¿Sí? Uno consume pornografía y todo lo que ve en la pornografía lo mete en su mundo psicológico y emocional. Y cuando se acuesta a dormir, esas escenas se reproducen en el mundo astral. Vienen las escenas de lascivia y termina uno con la polución nocturna. Entonces, si uno quiere alcanzar la castidad, lo digo honestamente, o sea, si uno quiere alcanzar la castidad, aquí no estamos obligando a ninguna persona a trabajarla. Es para el que está interesado, pues tiene que trabajar con las impresiones, con las identificaciones, con la fantasía, con el yo mirón, con la lascivia, abstenerse de consumir pornografía, abstenerse de estar viendo las imágenes de Instagram, de TikTok, de las historias de Facebook, de las amiguitas
que suben mostrando su cuerpo a propósito, porque tienen el yo de la lujuria y tienen el yo exhibicionista. Entonces tenemos por ahí siempre algunas amiguitas que todo el tiempo pues están tomando fotos sensuales, sexys, con poca ropa, bailando, y la van subiendo a las redes sociales en busca de likes, de llamar la atención, de volverse deseadas, famosas, etcétera, ¿sí? Y todo esto que pues despliega una lujuria global que a nosotros no nos va a permitir alcanzar la castidad. Hay que alejarnos voluntariamente de todo esto, y esto nos va a ayudar muchísimo para controlar las poluciones nocturnas. Ahora, antes de que se me olvide, yo les quiero dar un consejo, algo que a mí me ha servido para detener las poluciones nocturnas. Son los decretos. ¿Sí? Cuando tenía muchas poluciones y no sabía qué hacer con ellas, pues intenté decretar, ¿no? Antes de dormir, 5 minutitos antes de acostarme a dormir, después de hacer las conjuraciones, cerraba mis ojitos, todavía lo hago, y empiezo a decretar las afirmaciones, ¿sí? Con mi energía sexual me duermo, con mi energía sexual me levanto. Me niego y abandono toda escena de lascivia astral. Me niego a perder mi energía sexual en mis sueños. Sublimo o transmuto mi energía sexual de una manera constante. Mi cuerpo es capaz de resistir la energía sexual y la puede canalizar al cerebro, porque yo tengo castidad, porque yo tengo castidad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y así uno puede decretar con los ojos cerrados, puede imaginarse una luz en el entrecejo, una luz dorada, antes de dormir. Y esto a mí me ayudó muchísimo para lograr la castidad, ya que a veces me daban poluciones nocturnas sin escenas de lascivia. Parecía que además de las escenas de lascivia y la pérdida de la energía por participar en ellas, además de esto, parece que de tanta fornicación o masturbación que uno ha tenido durante toda su vida, el cuerpo se vuelve incapaz de almacenar la energía sexual. Y cuando la energía sexual llega a un determinado grado, el cuerpo la bota sin que haya ninguna escena lujuriosa o de lascivia en el mundo astral. El cuerpo saca la energía porque no está acostumbrado instintivamente a procesarla. Porque cuando estábamos jóvenes, pues todo el tiempo le estuvimos botando a través de la masturbación. Entonces a mí me ayudó en lo personal los decretos. Además de lo que estamos hablando aquí, de las impresiones, de la identificación y de la lascivia. Otras causas de las poluciones: los ataques de las brujas. ¿Sí? Aquí nosotros sabemos que la logia negra existe, que en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión se mueven entidades. Y estas entidades tienden a chuparnos la energía sexual, chuparnos como vampiros la energía etérica, la energía vital, porque viven a expensas de nosotros. ¿Sí? Allan Kardec, en su libro, el libro de los espíritus, hablaba muy bien de cómo algunas entidades entraban en el mundo mental de las personas, entran en el mundo mental de las personas y estimulan pensamientos negativos, entran en el mundo astral de las personas y estimulan
sentimientos negativos en ellas y se alimentan de estas energías y de estos corajes que hacen estas personas. ¿Sí? Y explicaba de que pues hay que luchar contra estas entidades, aprendiendo a tener dominio psicológico y emocional. Entonces existen las brujas, también existen los brujos, que son personas que viven en el mundo físico, que tienen cuerpo físico y que se dedican a practicar la brujería, que son chamanes, ¿sí? Que son santeros, ¿sí? Entre otras cosas. Y lo que hacen es estas brujas, estos brujos, es que en las noches se meten en la cuarta dimensión y en la cuarta dimensión van sobre las personas que tienen fuerza sexual, se posesionan encima de estas personas y absorben su energía sexual, inclusive teniendo hasta relaciones sexuales con ellos. Cosa que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Una bruja, por ejemplo, puede tener un aspecto muy hermoso y se puede aparecer en nuestros sueños como una mujer muy hermosa que nos está invitando a tener relaciones sexuales. Y uno muy gustoso va y no entiende, no sabe que le están robando la energía, que es parte de un engaño. ¿Sí? Han habido personas que inclusive han logrado ver a las brujas encima de ellos, robándoles sus energías. Muchas veces uno se puede despertar hasta con llagas en los cuerpos, en su cuerpo, cansado, agitado. Las brujas absorben energía vital, al igual que los incubos y los sucubos. Y nos pueden llevar a tener diferentes enfermedades físicas y psicológicas, como la demencia. Entonces, cuando uno empieza a ahorrar su energía sexual, uno se vuelve un manjar, uno se vuelve un objetivo para las brujas, para los brujos, para los magos negros. Nos volvemos un caviar, estamos llenos de la energía que buscan, que les da vida. Las brujas en el mundo físico pueden tener 60 años y se ven como de 30. ¿Y cómo le hacen? Con la brujería, robando la energía sexual a sus víctimas, acostándose sexualmente con menores, con chavos de 20, de 25, que todavía tienen fuerza sexual. Se las chupan como vampiros. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender cuando sintamos que estamos siendo atacados? Con unas tijeras de acero, y alrededor de las tijeras vamos a poner pimienta negra en grano, así como se muestra en la imagen. Las tijeras abiertas en cruz, que la cruz es un símbolo crístico, y vamos a poner los granitos de mostaza alrededor. Y le vamos a hacer una oración al elemental de la mostaza para que nos proteja mientras descansamos, mientras nos vamos al mundo astral. Entonces lo hacemos en el nombre del Cristo o en el nombre de nuestro Padre. Padre mío, te suplico que por favor le pidas al elemental de la mostaza que me proteja de cualquier ataque de brujería, de magia negra, etcétera.
y listo. Si una bruja llega a entrar a nuestra casa en la cuarta dimensión para robar la energía sexual, automáticamente por el poder del elemental de la mostaza, vamos a sacudir a esta bruja de la cuarta dimensión y la vamos a traer a la tercera dimensión. Va a aparecer pimienta negra, perdón, ¿sí? Esos granos de pimienta negra. Y esta entidad, esta mujer, se va a materializar en su cuerpo físico tal y como es, que puede ser una viejita, que puede ser más o menos jovencita, que puede ser morena, clara, como sea, va a aparecer en nuestra casa físicamente, aturdida, confundida, golpeada y debilitada. Hagan en cuenta como si uno se cayera de un segundo piso al suelo, se aporrea y queda así como que en el suelo pues lastimado. Algo así le va a pasar a la bruja cuando entra a nuestra casa. Por el poder del elemental, ¿sí?, va a ser sacudida de la cuarta dimensión a la tercera y va a aparecer en el piso así como que media golpeada. Entonces, pues a uno más o menos le puede dar un susto, ¿no? Que de repente en la madrugada aparezca una mujer en la casa. Pues sí. Pero tenemos que hacerlo. Porque si uno no lo hace por miedo a que se aparezca esta bruja y se materialice en la casa, pues la bruja simplemente nos va a chupar la energía. Y si nos chupa varias veces la energía, puede ser tanta que hasta podemos desencarnar. Obviamente, si esto nos pasa es porque tenemos el karma correspondiente que nos hace afín a vivir este tipo de experiencias. Entonces tenemos que luchar y tenemos que protegernos. Entonces, si se aparece la mujer, simplemente la sacamos de la casa. Le pedimos que se vaya. Se va a salir media debilitada, confundida y ya no va a regresar. Por ahí un compañero decía que uno pudiera hablar a la policía y decir que han entrado a robar a la casa para que se lleven a la chica a la cárcel. Pero pues no sé, a mí me deja mucho que pensar porque las brujas son muy astutas. Y si uno llama a la policía, cuando la policía llegue, pues no sé, como es mujer, si es que es una bruja y no un brujo, pudiera decir, me secuestró, me quiso violar, me trajo a su casa, ¿sí? Porque inclusive la mujer pudiera aparecer desnuda. Entonces, con la ideología de género y con las olas de violencia hacia el sexo femenino que está pasando hoy en día, pues es muy probable que uno termine en la cárcel y no la mujer. Sí, porque las brujas son muy astutas. Entonces, eso de llamar a la policía, no sé. A mí me deja mucha inquietud. Y también tenemos el ataque de los incubus y de los sucubus. Los incubus son unas entidades que crea la mujer y los sucubus son unas entidades que crea el hombre a través de sus fantasías sexuales y empiezan a vivir de la energía sexual de la persona que le dio vida. Y estos incubus y sucubus hacen de una manera alegoría a las diferentes entidades que están en las diferentes culturas, como Lilith
sí, que es un sucubus dentro de la filosofía judía. La famosa Ixtabay, de aquí de los mayas, de Yucatán, de esa mujer que se aparece y que le roba la energía sexual a los hombres. Tunda, como le llaman, si no me equivoco, en Colombia y en Venezuela. Y así, dentro de cada cultura, siempre están estos mitos de ciertas entidades que toman la forma de un hombre y de una mujer y que se acuestan con los seres humanos. Los incubus y los sucubus se pueden ver. Tienden a ser más o menos monstruosos, pero cuando se van a acostar con sus víctimas, se convierten en personajes de mucha belleza. Y un incubo, cuando va a querer tener relaciones sexuales con la mujer, pues se aparece como un hombre completamente guapo, atractivo. Y el sucubo como una mujer guapa, atractiva, ¿sí? Que seduce al hombre en sus sueños, más o menos como se mostró en la primera película de Matrix con la chica de vestido rojo, si la vieron y si se acuerdan, como Neo venía caminando en la Matrix, que es el sueño de conciencia, y hay mucha gente que son los yoes, y pasa una chica de vestido rojo muy atractiva y Neo voltea a ver. Es decir, se identificó con la lujuria, que bien pudiera haber sido un incubo, un sucubo, que bien le pudiera haber robado su simiente. ¿Sí? Otra cosa a considerar son las comidas. La carne de cerdo es una carne que está muy cargada energéticamente y genera poluciones nocturnas. Recordemos que el cerdo es un animal involutivo, es un animal que se acuesta en su propia materia fecal, ¿sí? Diferente, por ejemplo, un gatito que cuando hace materia fecal lo entierra, se baña después. No, al puerco, al marrano le encanta, ¿sí? Bañarse en su estiércol. Y eso es una característica de un animal que está en involución. Y su carne es demasiado pesada y genera poluciones nocturnas. Todo lo que sea derivado de cerdo. Cocinar con manteca de cerdo. Comer tocino, jamón, pepperoni, ¿sí? Y todos los derivados de la carne de cerdo nos van a generar poluciones nocturnas, así que hay que evitarlas. Y también hay que evitar dormir demasiado llenos, porque esto también genera poluciones nocturnas. Cuando dormimos con la gula encima, ¿sí? Cuando dormimos con una indigestión, también eso ocasiona poluciones nocturnas. Y dice Paracelso, incubus y sucubus se han formado del esperma de aquellos que realizan el acto antinatural imaginativo de la masturbación, en pensamientos o en deseos. En su libro De Origen Morborum Invisibilum, que significa el origen de enfermedades invisibles. Theophrastos Philippus Aurelius Bombastus von Ongenegem, alias Paracelso, famoso doctor del siglo XIV, si no me equivoco, del año 1500, hablaba de que las enfermedades que se producen en el mundo físico primero se producen en el mundo astral y en el mundo mental.
y posteriormente se materializan en el mundo físico. Por eso su libro se llama De Origine Morborum Invisibilum, es decir, el origen de las enfermedades invisibles. ¿Sí? El origen de las enfermedades del cuerpo físico están en el cuerpo astral y en el cuerpo mental del ser humano, que están llenos de larvas, que están llenos de incubus y de succubus. Las larvas son como microbios que se impregnan en el cuerpo astral y que chupan su energía, haciendo que se enferme y por lo tanto también se enferme el cuerpo físico. Y esto lo hablaba Paracelso. Sí, hay que tener cuidado con las larvas. Las larvas son bacterias, virus, microbios de las dimensiones superiores de la naturaleza que se producen con los pensamientos y sentimientos negativos de las personas. Odio, codicia, envidia, crítica, chisme, enojo, ¿sí? Todo esto, el estrés de las personas, generan estas larvas que se impregnan en las paredes, en los asientos de los autobuses, en la ropa, en el cuerpo, ¿sí? Y que baja nuestra frecuencia vibratoria, baja nuestro sistema inmunológico, haciendo que nos enfermemos. De esto habla Theophrastos, Philippus, Aurelius, Bombastus, von Honingen, Paracelso. Símbolos de protección contra ataques. Tenemos el tetragramatón, tenemos el pentagrama, sí, que yo lo tengo aquí. Si me hago un ladito, no sé si se aprecia en el altar que tengo en mi sala de meditación. Nunca debe de faltar el pentagrama en un altar, ¿sí? El pentagrama es un elemento completamente esotérico en donde la estrella, ¿sí?, de esta forma, con una punta hacia arriba y las dos puntas hacia abajo, es un elemento de la magia blanca que nos brinda protección. Y tiene un montón de simbolismos que no voy a ahondar ahora, pero tiene un montón de simbolismos que nos dan fuerza, energía, poder y protección. Y otra manera en la cual, eso es una imagen que podemos pegar, que podemos poner en el altar, que podemos pegar en las ventanas o en las puertas para evitar que entren entidades que nos asusten. Y por otro lado está la suástica. Nos podemos limpiar la casa, podemos limpiar el cuerpo físico con una suástica de azufre en polvo. El azufre en polvo es amarillo, flor de azufre se le conoce también, que podemos comprar en lugares donde venden cosas para plantas agropecuarias, en el mercado, ¿sí?, o por internet. Y vamos en una baldosa, ¿sí?, o en un ladrillo, vamos a hacer la figura de una suástica aproximadamente de 20 centímetros, ¿sí?, que tenga aproximadamente 2 centímetros de espesor. Vamos a hacer la suástica que vemos en esta figura. Esta suástica no es la suástica de Hitler. La suástica de Hitler está invertida. Pueden ustedes buscarla en internet y van a ver que la postura de la suástica es diferente a la cual les estamos mostrando aquí. La suástica de Hitler se la dio un mago negro del Tíbet para poder utilizar las fuerzas del mal para cumplir con sus propósitos. Si es como una cruz invertida. Obviamente que Hitler tenía un mago negro, un maestro esotérico, ¿sí?, que lo ayudaba en sus procesos de conquista nacional, ¿sí? Todas las guerras mundiales y todos los advenimientos
políticos por habidos y por haber, aunque uno no los crea, están relacionados con la suástica. No con la suástica, perdón, con el esoterismo y con la simbología ocultista. ¿Sí? Entonces, la suástica que les estamos mostrando a ustedes es la suástica del Buda, es la suástica hindú de Brahma, ¿sí? Que es una suástica positiva, que significa movimiento, que significa que todo pasa, que todo fluye, que todo se renueva y que debemos de estar en una profunda paz. Esta es la suástica que les estamos recomendando. Así que cuando la vayan a hacer, que la tengan en la mano como es, para que no la hagan de una manera diferente. Y esta suástica la hacemos con azufre, le damos forma con una regla o con una tarjeta de la cartera de aproximadamente 2 centímetros de espesor, de 20-30 centímetros en una baldosa, en un ladrillo. Si no mancha el ladrillo, o si lo mancha pero se limpia, yo ya la hice. Y le vamos a poner alcohol que venden en la farmacia para curación, ¿sí? Yo lo hago con una jeringa, agarro una jeringa de 10 milímetros o de 5 mililitros, perdón. La lleno con alcohol y con la jeringa tipo pistolita voy mojando con cuidado la figura de la suástica para que no se pierda, y la voy humedeciendo bien con alcohol. No tengan miedo cuando la vayan a prender, no crean que va a prender así de 1 metro de altura y que se va a expandir el fuego así. Nada, realmente prende muy sencillo. Así que báñenla bien con alcohol, porque si no, no les va a prender. La bañan bien, la prenden con mucho cuidado y va a generar un fuego de color azul, más o menos como de 15 centímetros, que no representa ningún peligro, no se les va a quemar la casa y que va a soltar ese olor fuerte a azufre. Cuando quemamos azufre, purificamos el cuarto y la casa de energías negativas y de estas larvas que nos causan enfermedades y poluciones nocturnas. Cuando estemos quemando la suástica, uno puede brincar o cruzarse por debajo de la suástica para que ese humo del azufre le dé al cuerpo de uno y vaya limpiando y purificando el cuerpo astral de uno. ¿Sí? No hay que abusar de la suástica. Con la que lo utilicemos una vez es más que suficiente. Si estamos siendo atacados, lo podemos repetir al día siguiente, pero no lo debemos de repetir más de 8 veces. Maestro Samael lo recomienda 8 veces solamente cuando uno está teniendo ataques de la logia negra fuertes, cosa que no es necesaria para nosotros todavía. Esos ataques llegan únicamente a los grandes iniciados que ya llegaron a la tercera de mayores, a la quinta de mayores, a la segunda montaña. Sí, personas que ya tienen el Kundalini avanzado son los que a los mejores pudiera servir. Nosotros con que limpiemos una vez con la suástica, a lo mucho 2 veces, más que suficiente. Vamos a ver cómo el azufre va quedando negro. Esas son las larvas que se van quemando. Si ustedes ven que algo que yo hago también es que cuando prendo la suástica con el azufre, la jeringa la vuelvo a llenar de alcohol, porque a veces se apaga o se intenta apagar mientras uno está tirando las conjuraciones del Belilín, uno está tirando el Padre Nuestro o la conjuración de los 4 de los 7 del sabio Salomón, si la conocen. Si uno empieza a conjurar o hacer sus oraciones mientras se quema la suástica, y a veces mientras se está quemando vemos cómo el fuego se empieza a debilitar y se empieza a apagar. Entonces yo con la jeringa de cerquita como pistolita le voy echando el alcohol
y enseguida el fuego empieza a tomar fuerza y el azufre se empieza a quemar mejor. Así es como le hago. Inténtelo y ya ustedes sabrán. Otra cosa que ocasiona las poluciones nocturnas, ¿sí?, es cuando tenemos demasiada energía sexual en el cuerpo físico y no hacemos nada con ella. Entonces el cuerpo físico naturalmente le expulsa a través del líbido. Entonces cuando nosotros tengamos líbido alto, es decir, mucha energía sexual, tenemos que hacer una práctica para canalizar la energía sexual al cerebro. Es un pranayama, es un ejercicio de imaginación que se hace mucho en la India. ¿Sí? Se dice que vamos a semenizar el cerebro. ¿Sí? Vamos a llevar la energía sexual, como lo muestro en la imagen, por los centros o los chakras hasta el cerebro, hasta la glándula pituitaria, porque la energía sexual sale de la glándula pituitaria y baja hasta las gónadas. Lo que hacemos nosotros es llevar esa energía de las gónadas a la glándula pituitaria para que la energía sea cíclica, y al ser cíclica se fortalece nuestro sistema endocrino y nuestros niveles de hormonas se mantienen óptimos y vamos a sentir ganas de vivir, vamos a sentir ganas de hacer un trabajo espiritual, etc. Esto le hacemos, se le llama sublimación sexual o transmutación sexual de solteros. Lo hacemos de manera individual, tal y como se muestra en la imagen. ¿Sí? Estas dos mujeres y este hombre. ¿Cómo se hace el pranayama? Bueno, los hombres vamos a tapar la fosa nasal en izquierda y vamos a respirar por la fosa nasal derecha. Y vamos a imaginar cómo del testículo izquierdo, siempre es inverso a la fosa nasal que se va a respirar. Si voy a inhalar por la fosa nasal derecha, imagino el testículo izquierdo. Al momento de inhalar, hago el mantra Ham alargado silencioso. ¿Sí? Aproximadamente de unos 15-20 segundos. La H suena como J. Se hace en silencio y sube, imaginamos cómo sube la energía y llega al cerebro. Retenemos la respiración 15-20 segundos dependiendo de nuestro sistema pulmonar y al exhalar hacemos el mantra Saj. La H suena como J y es rápido, de 2 segundos. Saj. ¿Sí? Y hacemos lo mismo pero del lado inverso. Nos tapamos la fosa nasal derecha y al inhalar por la fosa nasal izquierda imaginamos como del testículo derecho hacemos el mantra Ham al inhalar. Imaginamos cómo sube. Cómo llega a la glándula pituitaria. ¡Saj! Listo. Esa ya fue una práctica. ¿Sí? Lo podemos hacer así durante 10-15 minutos, más que suficiente. Para las mujeres se hace al revés. Las mujeres empiezan tapándose el orificio derecho y empezando a inhalar por la fosa izquierda, imaginando el óvulo derecho. Así empiezan las mujeres.
mientras que los hombres empiezan así y ya luego lo intercambian. Esto se hace normalmente en las mañanas, si no antes de dormir también es válido, ¿sí? Pero en las mañanas lo podemos hacer todos los días o lo podemos hacer cada 2-3 días, que nosotros sintamos lívido, que nosotros sintamos que tenemos energía sexual. Esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestro cerebro funcione correctamente. La practican los solteros, los que no tienen pareja y los que no pueden transmutar. O también las practican las parejas cuando no pueden llevar a cabo la práctica, porque se sienten mal, o porque la mujer está embarazada, o porque la mujer está en su periodo menstrual. Entonces no pueden practicar la transmutación. Entonces el hombre puede hacer esta práctica. Nota, las mujeres no practican la sublimación sexual en su periodo menstrual, porque el periodo menstrual, su energía sexual está en involución. Y no es bueno que la energía sexual en involución la llevemos pues al cerebro, porque vamos a hacer que el cerebro involucione, ¿no? No queremos eso, queremos regenerar el cerebro. Entonces las mujeres en su periodo menstrual se abstienen de hacer la práctica, pero después de su periodo menstrual vienen haciendo la práctica, ahorrando su energía sexual hasta que les llegue la pareja con la cual van a trabajar. Y vamos a hablar ahora de las caídas sexuales. ¿Qué es una caída sexual? Es la pérdida de la simiente en el acto sexual, en la transmutación sexual. Vamos a practicar la transmutación, vamos a tener un acto sexual con la esposa para canalizar las energías de los órganos al cerebro, pero pues a veces sale la lujuria, nos gana la mente, nos excitamos demasiado y se produce la eyaculación involuntaria. Esto es lo que se le conoce como una caída sexual. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por diferentes motivos. La primera es lugares donde hay muchas larvas. La práctica de la transmutación sexual únicamente se hace en la alcoba. No se hace en moteles, no se hace en hoteles. Si se van a ir a la Riviera Maya con la esposa, a un hotel todo incluido, padrísimo que vayan y que lo disfruten, pero no pueden tener relaciones sexuales ahí, porque las habitaciones de los hoteles y de los moteles funcionan como lugares de magia negra, funcionan como lugares de fornicación, hay muchas larvas, ahí están las pasiones mundanas y lujuriosas de las personas que se alcoholizan y que llegan y se desfogan allá, ¿sí? Entonces hay que utilizar la práctica de la transmutación sexual únicamente en la alcoba. Si vamos a ir a un hotel o algún cementerio o algún hospital donde hay larvas, podemos poner un poquito de azufre en los zapatos. Una pizca de azufre en los zapatos, y esto va a hacer que las larvas del hospital, del cementerio, del lugar donde vayamos, del cine, del hotel, no se suban en nuestros cuerpos energéticos y no nos ocasionen una polución nocturna al dormir o una caída sexual al momento de practicar con la esposa en la casa. Otra razón pues es la falta de concentración. Cuando no nos concentramos en la práctica, nos identificamos demasiado con el placer físico. Si el placer sexual, el placer físico, tiene su lugar en la práctica, porque si no hay placer sexual, no hay excitación y no se puede dar la interconexión del falo con el yoni. Pero obviamente
la excitación siempre tiene que estar a un determinado nivel de la conciencia para que no venga la pérdida de la simiente de una manera involuntaria. Entonces, cuando no nos concentramos, no aprendemos a concentrarnos, dejamos que la mente divague, entonces viene una caída sexual. ¿Sí? Entonces, si vamos a practicar por primera vez la transmutación sexual y no sabemos si somos, pues, si ya estamos listos o no para practicar, puede uno hacer la prueba de abstención de 40 días. 40 días sin sexo, 40 días sin masturbación, 40 días sin nada. Y ver uno qué tanto domina su lujuria, qué tanto uno domina su potencia sexual. Si ve que lo logró, entonces ya está listo para una práctica de transmutación sexual. Hay que tener mucho cuidado con las prácticas de la transmutación sexual porque se hacen sin anticonceptivos. Y si el hombre no tiene el autocontrol, pues puede embarazar sin querer a la mujer. Entonces hay que tener cuidado con estas prácticas. Hay que tomarlas en serio. Si el hombre se las toma muy en serio, no va a haber ese peligro de embarazo. ¿Sí? Inclusive si el hombre por error llegara a excitarse demasiado y llegara a tener una eyaculación, antes de la eyaculación está el orgasmo. Y el hombre, al sentir que está llegando al orgasmo ya de una manera involuntaria, retira el falo del yoni de la mujer. Tiene tiempo. Y eyacula fuera de la mujer. Y tiene la caída sexual fuera de la mujer. Y no hay peligro de embarazo. Ahora, si el hombre se dejó llevar, no se concentró bien, se estimuló demasiado, a veces las caídas vienen porque cuando uno empieza a ahorrar la energía sexual y va a practicar, se da cuenta que la energía sexual es muy, pero muy sensible. Y que un movimiento brusco, sin querer, del hombre o de la mujer puede llevar a hacer que el hombre tenga una caída sexual. A veces el cuerpo es muy sensible, ¿sí? Entonces, si por alguna razón el hombre en el acto sexual va a tener una caída sexual y le da por disfrutar del orgasmo, entonces va a eyacular dentro de la mujer y entonces sí puede venir un embarazo no deseado. Pero eso sería una irresponsabilidad del hombre producto de su sueño de conciencia y de su falta de dominio sexual. Si un hombre que no tenga cierto dominio sexual no debe de hacer esta práctica. La práctica solamente lo deben de hacer las personas que ya tenemos cierta seriedad y que sabemos a lo que le estamos metiendo. La práctica sexual no se hace mientras la mujer está en la menstruación. Por eso está escrito en la Biblia, ¿no? Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Sí? Este tocare se habla a toques sexuales, se refiere a caricias sexuales. No se refiere de no tocar a la mujer como, pues no sé, como de discriminar a la mujer, como de cerrar a la mujer y no tocarla, no, para nada. Se refiere a caricias sexuales. Cuando la mujer está en menstruación, no solamente no va a haber práctica de la transmutación sexual, sino que además no deben de haber caricias entre el hombre y la mujer cuando la mujer está en su periodo. Debe de haber una distancia y una abstención sexual durante 7 días. A veces la menstruación de la mujer puede durar 2 o 3 días nada más, pero hay que esperar 7 días. Y es preferible que la mujer cuando esté en su menstruación no duerma en la cama nupcial.
en la cama donde se practica la magia sexual, ni que duerma con el varón, porque la mujer cuando está menstruando, su energía sexual está en involución, genera larvas y se las puede pegar al hombre si duerme con el hombre, haciendo que el hombre tenga una polución nocturna. Por lo tanto, les toca dormir separados durante el periodo menstrual de la mujer. Y otro punto a considerar son las caricias sin prácticas. ¿Sí? Cuando el hombre y la mujer pues viven solos, están enamorados, se quieren, se atraen, pues nos queremos estar acariciando cada rato, pero si no vamos a practicar en la noche, no debemos de acariciarnos durante el día, porque si vamos a estimular y excitar el cuerpo y los órganos sexuales, si no vamos a trabajar la energía, esta energía sale a través de una polución nocturna. Sí, hay que evitar las caricias sin prácticas. La menstruación, pues sí, la mujer debe de cuidarse, la mujer, su periodo menstrual, no debe de hacer ejercicios, no se debe de bañar con agua fría, no debe de fumar, no debe de estresarse, porque es un periodo de baja frecuencia energética. Por eso la mujer cuando está en su menstruación, pues tiende a ponerse de mal humor, tiende a estresarse fácilmente, a molestarse por cualquier cosa, su temperamento es muy especial, por todo se molesta, porque la menstruación es involutiva en la mujer. Contrario a su proceso de ovulación. Cuando la mujer está en ovulación es todo lo opuesto a la menstruación. La ovulación, la mujer tiene todo el poder de la naturaleza para crear. Y la mujer se siente bien, y la mujer se siente feliz, y la mujer tiende a sentirse plena cuando está en ovulación, porque su energía sexual está en evolución, tiene vida. ¿Sí? Pero cuando está en menstruación, pues es lo contrario, ¿no? Entonces hay que tener este distanciamiento entre el hombre y la mujer. Y bien, hermanos, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna duda. ¿Sí? Camilo dice todo perfecto. Sebastián, hola, buenas noches. Lili, buenas noches a todos. Nieves pregunta cómo, pero no sé a qué te refieres, Nieves, con esa pregunta. Alex dice inferente información. Oscar, en manantial, ¿qué sería? Ya le expliqué. Camilo dice, cuando una persona es precoz, ¿se debe a un defecto psicológico o a una enfermedad física? La estimulación precoz es una de las consecuencias de la lujuria. Es la excitación facilista que tiene la persona. Es cuando la persona no puede controlar conscientemente sus niveles de excitación debido a su lujuria, a su lascivia y a sus fantasías sexuales. ¿Sí? La eyaculación precoz sí proviene de un defecto de lujuria que obviamente tiende a ser de alguna manera un problema físico. Juan Carlos dice, gracias Víctor, saludos a todos. Y bien, hermanos, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en otro tema más, y estamos aquí como siempre para servirles. Muchas gracias
por estar aquí conmigo y que pase muy buenas noches, que tengan mucha fuerza espiritual y que Dios los bendiga mucho y mucha fuerza con esto de la castidad, que la verdad es un tema que pues nos critican mucho, nos hacen malos comentarios, a veces la gente se ofende, pero pues no lo hacemos con la intención de ofender a nadie, sino al contrario, lo hacemos con amor y con mucho respeto para instruir a las personas, que ellas tengan esta madurez espiritual para trabajar en estos estudios. Entonces, que tengan muy bonita noche y nos vemos la próxima semana. Les deseamos mucha paz, alegría y amor. Saludos.